Ya, Viri. Ok, bueno, ahí les voy a hablar, bueno, hasta las 11. Me avisan igual cuando sean las 11 porque a las 11 me tengo que ir. Les voy a hablar de anestesia en general, una forma rápida porque tienen que tener también conocimiento de esto en cirugía general. Entonces, primero, anestesiología pues viene del griego an, que significa sin, y estesis, que significa sensación. Entonces, la anestesiología es la práctica de la medicina dedicada al alivio del dolor y el cuidado integral del paciente quirúrgico antes, durante y después de la cirugía. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar un poquito de historia. Y la historia de la anestesiología, bueno, inicia... ¿Qué fue ese sonido? Díganme. Era una como de que querían entrar a la reunión. Pero ya, ¿Entraron o no entraron? sí. Va. Bueno, entonces, como les decía, no tenemos mucho referente de cuándo exactamente inició la anestesiología. Bueno, sí, cuándo inició, sí, pero como que desde cuándo hay técnicas que creaban anestesia en las personas, pues no tenemos exactamente. Se cree que en el 4000 a.C. en Mesopotamia utilizaban ya el opio. Y hay también registros de que en el 300 a.C., en los egipcios, para hacer sus tratamientos médicos que tenían en ese tiempo, hacían la compresión bilateral de las carótidas. Esto pues hasta que perdían la conciencia las personas y pues ya realizaban ¿cómo se llama? Pues lo que tenían que realizar. En el 50 después de Cristo, Discórides es un griego, describe los efectos de la mandrágora y con esta planta pues empieza a usar la palabra de anestesia. Entonces, ya en el siglo XII se crea lo de la esponja suporífera, que a la esponja suporífera le ponían lo del aceite de vitrolio. Y este aceite tenía pues diferentes hierbas que contenía plantas como mandrágora, amapola, cicuita, no sé qué otras más. Tenía agua y jugo de moras. Entonces, esta esponja la utilizaban para pues sedar a las personas. Como la usaban, pues encendían fuego y cuando le hacía combustión esto, toda esta mezcla de lo que tenían, pues ya inhalaban la atropina, la belladona y todo esto, y el opio, ¿no? Entonces esto, pues lo que iba a pasar, iba a inducir a la hipnosis, a la sedación, a la analgesia y finalmente a la parálisis. Hasta que pues llegó la Inquisición española y la prohíbe porque parecía magia negra. Antes de esto también se me pasó decirles que en el 650 a.C. estaban los sacerdotes del oráculo de Delfos y estos igual utilizaban algunas emisiones que soltaban algunas grietas rocosas y las inhalaban y pues quedaban en estado de sedación porque estas contenían etileno. Ok, entonces ya después en 1730 Simon Frobenius, pues describe al éter como sin peso. ¿Por qué? Pues porque, espérenme, pues dice que este gas pues no tenía pues peso y se dio cuenta que al inhalar el éter las personas perdían el conocimiento y ya podían seguir con lo que tenían que hacer. Después, en 1772, Joseph Priestley descubre el óxido nitroso y no lo utiliza como un anestésico porque, pues, al ver que las personas perdían el conocimiento, pues lo describe como un gas venenoso. Entonces,
ya sabían del óxido nitroso, pero no lo utilizaron porque pues creían que era venenoso. Hasta 1798, donde Humphrey Davy utiliza otra vez el óxido nitroso y dice, pues este óxido nitroso hace reír a las personas y disminuye la sensibilidad al dolor. Entonces, ya no le dice gas venenoso, sino gas hilarante. Y lo propone ya como un anestésico. Después, en 1831, se descubre el cloroformo. Antes de esto, no es cierto, después de esto, en 1846, Green Morrison descubre como tal la anestesia, que es la anestesia, y no sé si lo puse. En 1853, John Snow utiliza por primera vez el cloroformo para inducir la analgesia obstétrica. Y ya en México, en 1847, tenemos referencia de que se hacen las primeras operaciones con heterocloroformo, principalmente en Veracruz, Mérida y Ciudad de México, pero empiezan a ver que había un aumento de muertes. Entonces, estas muertes lo llamaban como síncope blanco. Esto se daba por la toxicidad de cloroformo para el hígado. Entonces, como era tóxico para el hígado y no tenían como bien medidas las dosis, producían la muerte de los pacientes. Luego, en 1929, se descubre el ciclopropano, pues se piensa que es un gas explosivo, hasta que en la Universidad de Wisconsin lo rechazan como un anestésico inhalado. Luego, no sé si les puse más. Ya nos pasamos con la anestesia. La anestesia local y regional, pues fue hasta que Niemann aísla el alcaloide de la Erythrocolium cocoa, que se descubrió en los Andes. En los Andes masticaban esta hierbita, que pues al final Niemann aísla el alcaloide, que dice que pues tiene un sabor amargo y adormece la lengua y elimina la sensibilidad. Ya en 1880 tenemos a varios expositores, principalmente tenemos a von Anrep, que recomienda este alcaloide como anestésico local. Después Karl Kuller lo aplica directamente en la conjuntiva y dice, bueno, pues entonces esto lo podemos utilizar en operaciones oculares. Hasta que Sigmund Freud lo utiliza pues como anestésico local, pero se da cuenta que fomentaba la adicción. Después William Halsted lo utiliza únicamente para bloquear los troncos nerviosos y dice que hay que tener cuidado porque induce la necesidad compulsiva del consumo de la cocaína, y después de esto descubre el síndrome de abstinencia al suspenderlo. En 1892, Einborn y algunos colaboradores hacen una sustancia sintética de la cocaína, hasta que en 1905 pues ya se sintetiza como tal la procaína, y se dan cuenta que pues esta no crea el hábito, un hábito por usarla en el canal raquídeo. Antes de que les empiece a hablar más de anestesia, hay que tener en cuenta los términos pues de anestesia, ¿no? Entonces el principal pues es analgesia, que es que no existe la sensibilidad del dolor natural o inducida. Ya la anestesia, pues es la ausencia completa y irreversible de la sensibilidad mediante el uso de sustancias químicas, pues con fines terapéuticos. Después tenemos la sedación, que es un estado donde todavía hay conciencia y permite a los pacientes tolerar procedimientos que pues pueden causarles dolor, que no son incómodos, pero que pues nos permiten a nosotros que realicemos la tarea. Así que en este caso, pues la función cardiopulmonar y las habilidades para responder se encuentran normales, no necesitan ningún tipo de soporte, y el paciente puede responder a los estímulos verbales y pues, a los estímulos pues, táctiles. Tenemos diferentes grados de sedación. En la sedación mínima o ansiolisis, aquí la respuesta va a ser normal, pues a los estímulos verbales, a la vía aérea pues, se encuentra normal.
la ventilación es espontánea y la función cardiovascular también es normal. En la sedación moderada o sedación consciente, aquí la respuesta es determinada únicamente a los estímulos verbales o táctiles y la vía aérea todavía se encuentra normal. La ventilación todavía es espontánea y es adecuada y la función cardiovascular es estable. En el grado de sedación analgesia profunda, aquí ya hay respuesta determinada después de estímulos repetidos o estímulos dolorosos y también va a requerir que se dé un sostén de la vía aérea y además aquí la función cardiovascular es estable. Otro término que tenemos es la hipnosis, que es un estado de sueño parcial provocado artificialmente mediante técnicas de sugestión verbal o de concentración en algún objeto. Además, también se caracteriza por la alteración de la conciencia, o sea que puede haber disociación, con una disminución de la receptividad, o sea, las influencias ambientales. Y pues, en pocas palabras, la hipnosis es un estado de sueño parcial provocado artificialmente. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No. Bueno, tenemos diferentes tipos de anestesia. Tenemos primero la anestesia general. Esta va a actuar a nivel del sistema nervioso central y va a haber una pérdida reversible de la conciencia y pues va a afectar a todo el cuerpo. La segunda es la anestesia regional, que se va a aplicar a nivel de los troncos nerviosos y pues únicamente va a provocar la pérdida de la sensibilidad. En la anestesia local, pues únicamente se va a aplicar en fibras nerviosas terminales y pues donde se aplique es donde va a causar la anestesia. Hay que conocer también las funciones del anestesiólogo para entender mejor su tarea, ¿no? Entonces, la primera, pues es una adecuada valoración del paciente. ¿Por qué? Porque ellos van a hacer la valoración preanestésica no solamente para, pues, poder decir si pasa o no pasa, sino para saber qué medicamentos van a usar, cómo los van a usar, cuánto tiempo y pues eso. También en el periodo intraoperatorio, pues ahí va a tener que estar todo el tiempo. ¿Por qué? Porque él se va a asegurar de que la ventilación pulmonar esté correcta y si empieza a verse afectada, pues el anestesiólogo va a saber qué hacer en estos casos. También tiene que tratar de conservar el sistema cardiovascular normal y pues dentro de la anestesia tenemos procesos. La inducción, mantenimiento y la recuperación. Entonces, cuando decimos aquí conducir el procedimiento anestésico, pues hace referencia a que dentro de todo el acto quirúrgico tiene que mantener al paciente anestesiado y pues para que no se vaya a despertar a la mitad de la cirugía. Además, una vez que termina la cirugía, tiene que quedarse en el espacio postoperatorio porque tiene que vigilar que el paciente se recupere de la forma adecuada y que no tenga alguna complicación por la anestesia. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la valoración preanestésica? Número 1, pues conocer al paciente para establecer la correcta relación y explicar el procedimiento a realizar. Aquí no es tanto la obligación del anestésico explicar lo que se va a realizar en la cirugía, sino más bien lo que va a realizar como tal él, qué es la anestesia, cómo va a proceder, si se va a usar anestesia general, local y pues sus efectos colaterales y todo eso. También se le da el consentimiento informado. El explicar cómo se va a llevar a cabo la cirugía y si el paciente quiere que se le explique paso a paso la cirugía, pues ese ya es trabajo del cirujano. El anestesiólogo no le va a explicar cómo se realiza la cirugía o las dudas que tenga de la cirugía. Ahora, en segundo punto, pues como ya les dije, con respecto a las características del paciente, tiene que elegir la mejor técnica anestésica para ese paciente y también estratifica el riesgo anestésico con base a las diferentes escalas que pues, ahorita se las voy a mencionar. Y también, si es necesario, pues va a prescribir algún tipo de medicación preanestésica al paciente. Entonces,
Dentro de la evaluación preanestésica tenemos que considerar también los antecedentes del paciente, tanto patológicos como no patológicos, y esto lo vamos a realizar dentro de la entrevista. El anestesiólogo también puede realizar la exploración física, pero en especial se va a fijar en la vía aérea. Entonces, en la historia clínica lo que nos importa es la ingesta de medicamentos que tiene actualmente, los agentes personales no patológicos, toxicomanías. ¿Por qué? Porque el alcoholismo, pues alguna intoxicación etílica nos va a predisponer a que el paciente desarrolle alguna hipotermia o hipoglucemia dentro del quirófano. Y si ya se encuentra en abstinencia etílica, el paciente puede tener hipertensión que no se ha tratado, entonces esto nos va a llevar igual a complicaciones dentro del quirófano, algunos pueden llegar a presentar convulsiones, y también hay que tener en cuenta que los pacientes con toxicomanías tienen un mayor consumo de anestésicos, ¿ok? Entonces, el tabaquismo se tiene que eliminar de preferencia 4 semanas antes de que vaya a entrar a quirófano, pero como ya les mencioné, hay cirugías que son de urgencia. Entonces, si el paciente consume tabaco en las 4 últimas semanas, esto predispone a que se disminuya la hiperactividad bronquial. Además, si consume algún tipo de estimulante, pues puede predisponer al paciente a que desarrolle arritmias o convulsiones. Entre otros antecedentes personales patológicos que nos interesan, como ya lo mencionaron en la clase, son las alergias. Principalmente si a los anestésicos, si ya han tenido alguna intervención antes, hay que preguntarle qué tipo de anestésicos se utilizaron, no creo que lo sepa, pero pues si o sea, al menos que les diga si fue general o local y si tuvieron algún tipo de reacción a estos o no, pues ya, porque a lo mejor los tienen que volver a usar y si tuvieron alguna reacción alérgica antes, pues en este caso pueden ser aún más severos. También se tiene que preguntar si es alérgico a algún antibiótico, alimentos, a látex, a soluciones, porque pues igual no queremos que realice un shock anafiláctico ahí en el quirófano. En las antecedentes cardiovasculares, ¿qué nos importa? Si tienen hipertensión. En los pacientes que son mayores a 60 años, la presión arterial tiene que ser menor a 150 sobre 90 milímetros de mercurio para que los podamos considerar candidatos a que pasen al quirófano. Si los pacientes son menor a 50 años, su presión arterial se tiene que encontrar menor a 140 sobre 90 milímetros de mercurio. Si se encuentran menor a esto, pues bueno, pueden pasar, ¿no? Entonces, después de esto, también tenemos que saber si tienen alguna cardiopatía, si tienen arritmias. ¿Por qué? Porque si utilizamos propofol hay que manejarlo con cuidado. ¿Por qué? Porque el propofol tiene efectos proarrítmicos. Entonces, el propofol puede disminuir la conducción auriculoventricular, puede causar algún tipo de taquicardia supraventricular paroxística, puede causar un bloqueo auriculoventricular completo, puede causar un paro sinusal, una bradicardia severa, algún bloqueo auriculoventricular o incluso una taquicardia ventricular polimórfica. También nos interesa saber si tiene alguna valvopatía cardíaca, porque en este caso pues tendríamos que usar antibiótico-terapia profiláctica para endocarditis, y pues esos son los aspectos cardiovasculares más relevantes que tenemos que tener en cuenta en anestesio. En el respiratorio pues tenemos, como ya sabemos, reactivas y restrictivas. ¿Por qué? Hay que tener en cuenta esto. Porque estos aumentan el riesgo de complicaciones pulmonares y cardíacas, además de que también aumentan el trabajo respiratorio y pues pueden causar hipoxemia o retención de dióxido de carbono, ¿ok? En las gastrointestinales, lo principal pues es las hepatopatías, porque como sabemos, el paciente hepatópata tiene problemas de coagulación y pues estos nos pueden dar problemas en la cirugía.
En el aspecto renal, pues hay que ver si el paciente tiene alguna enfermedad renal terminal y tiene apoyo dialítico. Hay que verificar que se esté dializando de la forma correcta. También pues hay que ver si tiene alguna hernia hiatal, reflujo gastroesofágico. Si tiene reflujo gastroesofágico hay que saber si está medicado correctamente, porque pues por este reflujo puede broncoaspirar y pues no queremos que pase eso. ¿Ok? Entonces, igual si hay obstrucción intestinal se le tiene que dar tratamiento antes de que entre al quirófano. En los metabólicos, de acuerdo al Colegio Americano de Endocrinología, la glucosa prepandreal tiene que ser obviamente menor a 110 miligramos por decilitro y como máximo para entrar al quirófano tiene que tener 180 miligramos por decilitro. En este caso puede entrar al quirófano, pero se le tiene que dar una terapia con insulina intravenosa. Entonces, se le da la terapia con insulina intravenosa, se le da el periodo perioperatorio y en el periodo perioperatorio tiene que llegar a una glucosemia menor a 150 miligramos por decilitro. Si llega a bajar más, pues esto va a ser problemático. Si ya vemos que ya está en 150, pues se detiene la glucosa intravenosa, la insulina intravenosa y ya, se continúa normal. Luego, en los trastornos hematológicos hay que tener cuidado con los pacientes con riesgo tromboembólico. Si el paciente tiene riesgo tromboembólico, se usan las medias elásticas. Aquí, aunque el paciente no tenga riesgo tromboembólico, si se puede, se les pone las medias compresivas. Entonces, también se puede usar compresión neumática intermitente o alguna profilaxis farmacológica. También, si sabemos que nuestro paciente tiene riesgo tromboembólico, hay que tratar de reducir el tiempo quirúrgico a lo máximo, también pues por el anestésico, ¿no? Y una vez que pues ya salga del quirófano, hay que decirle que empiece a caminar lo más pronto posible. Si tiene alguna deficiencia de los factores de coagulación, hay que tener en consideración que se puede utilizar la reposición con plasma o algún concentrado de los factores de coagulación como tal. Ahora, en la patología actual vamos a tener que hacer exploración física. Aquí es importante que conozcamos los signos vitales, que son la frecuencia cardíaca, presión arterial, frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno. En el estado neurológico, como sabemos, hay una escala que es la escala de Glasgow, más adelante se los voy a explicar mejor. En esta tenemos que tener un puntaje menor, el puntaje menor aceptado pues es de 3 puntos. Y el puntaje más alto, obviamente, es de 15 puntos. Si tiene un puntaje menor a 3 puntos, no va a entrar al quirófano. Si el paciente tiene una puntuación menor a 8 puntos, este paciente se considera ya en estado de coma y pues va a tener que tener una intubación para proteger la vía aérea. En el caso respiratorio, igual hay que tener en cuenta las complicaciones con el manejo de la vía aérea y el riesgo de broncoaspiración. Entonces, hay que tener un tiempo de ayuno. Este tiempo de ayuno siempre se tiene que evaluar. Los líquidos claros tienen que haberse tenido que ingerido con 2 horas antes de la cirugía. La leche 4 horas antes. Si es fórmula láctea, 6 horas antes. Y la leche no humana, igual 6 horas antes. Una comida ligera, igual 6 horas antes. Si la comida era frita o grasa, tiene que tener un ayuno de 8 horas antes. Aquí hay que tener cuidado con las personas que están embarazadas, tienen obesidad, tienen diabetes, alguna hernia hiatal, como ya les había dicho, reflujo gastroesofágico, obstrucción intestinal. En caso de que lleguen a presentarse cualquiera de estos pacientes a una cirugía de urgencia, hay que considerar que estos van a tener una alteración del vaciamiento gástrico y que vamos a tener que hacer aspiración directa para hacer el vaciamiento gástrico. En cuanto a los estudios de laboratorio, aquí lo importante pues es obviamente la hemoglobina hematocrito, que se van a considerar normales
sí se encuentran de entre 0.5 al 65.4%, y aquí si se encuentra en esto, igual a lo mejor el paciente llega asintomático. ¿Cuándo vamos a cancelar una operación? Pues cuando se encuentra entre 2.4 al 28.6%, y un paciente con cardiopatía isquémica tiene que forzosamente tener la hemoglobina mayor a 10 miligramos sobre decilitro para poder entrar a quirófano. En la coagulación, pues obviamente tenemos que checar tiempo de protrombina, el tiempo parcial de tromboplastina, el tiempo de coagulación activada, tiempo de trombina, fibrinógeno y plaquetas. También hay que checar los electrolitos, principalmente en pacientes con falla renal, disfunción hepática y trastornos endocrinos. Y también tenemos algunos estudios de gabinete como electrocardiograma y radiografía de tórax. Ya les había mencionado que aquí el electrocardiograma y la radiografía de tórax se recomienda para pacientes que son mayores de 40 años, sí o sí tienen que realizársela antes de entrar al quirófano. Y pues en pacientes menores de 40 años, si estos pacientes tienen alguna alteración cardíaca. ¿Cada cuánto tenemos que mandar los estudios de laboratorio? ¿No? A lo mejor nosotros tenemos a un paciente que ya tiene un mes con nosotros que lo vamos a meter a quirófano, pero pues tiene que tener este mes de preparación, ¿no? Se considera que los estudios de laboratorio son válidos por cada paciente por 90 días. O sea, si los estudios que nos trae nuestro paciente se los hizo en menos de 90 días, nos sirven para meterlo al quirófano, ¿ok? Ahora sí, vamos con la valoración preanestésica. Tenemos diferentes escalas. Como ya habían visto en la clase, pues la principal que tenemos dentro de anestesia es la escala de la ASA. Esta es evalúa el riesgo anestésico. Entonces, en ASA 1 es un paciente sano, es un paciente que no fuma, que pues tiene consumo mínimo de alcohol, entonces pues no nos va a causar ningún problema en el quirófano con la anestesia. En el paciente ASA2, este ya es un paciente con una enfermedad sistémica moderada, a lo mejor es fumador, tiene un embarazo, tiene un IMC entre 30 y 40, tiene diabetes mellitus o hipertensión arterial controlada. Aquí la pregunta que hacían en el grupo era cómo sé que la enfermedad, por ejemplo, diabetes, está controlada o cuánto tiempo tiene que tener controlada. Aquí es que el paciente ya llega a nosotros con la enfermedad controlada porque su médico de base le está dando tratamiento y el paciente ha seguido este tratamiento y ya llega con nosotros con la glucosa o la presión arterial controlada dentro de rangos normales. Además, pues no tiene limitaciones funcionales y no ha desarrollado alguna complicación secundaria a la enfermedad de base. ¿Okay? En el ASA3, pues el paciente tiene una enfermedad sistémica severa, ya tiene una limitación funcional importante, a lo mejor tiene diabetes mellitus o hipertensión y no ha sido controlada a pesar de que ya tiene el tratamiento, o incluso puede ser que el paciente no tenga tratamiento aún y por eso lo llega a nosotros de forma descontrolada. A lo mejor el paciente tiene EPOC, tiene un índice, un IMC mayor a 40, tiene una hepatitis activa. Aquí recuerden, hay que tener cuidado porque algunos anestésicos tienen efecto en el hígado y esto puede afectar la hepatitis. Si el paciente tiene abuso de alcohol, porque puede causar algún efecto secundario con los anestésicos. Y como ya se los había mencionado, la mayoría de los pacientes que tienen alguna adicción van a consumir mayor cantidad de anestésicos. Si tienen algún marcapasos, si se encuentra en diálisis, si ha tenido un infarto agudo a miocardio en los últimos 3 meses. Igual, ya pasando a la ASA 4, el paciente pues tiene igual una enfermedad sistémica severa, pero ya pues aquí es mucho más grave, ya
la limitación pues ya es considerable. Aquí igual pues puede que haya tenido algún infarto, tiene una disfunción valvular severa, tiene problemas en la fracción de eyección, tiene sepsis o algo así. En ASA 5 el paciente llega ya a nosotros moribundo y depende de la cirugía si va a vivir o no. Un ejemplo claro pues es un aneurisma abdominal. Si se llega a romper pues va a haber demasiado sangrado interno y tiene que entrar sí o sí al quirófano y tratar de detener esto porque si no pues se va a morir. A lo mejor tiene un trauma masivo por algún accidente, una hemorragia intracraneal con efecto de masa, un intestino isquémico con falla cardíaca o disfunción orgánica múltiple. También hacen que el paciente entre dentro del ASA 5 y tiene que entrar rápido al quirófano. Como ya les había mencionado en el chat y el doctor también se los mencionó, hay otra clasificación que es ASA 6. En este caso el paciente pues ya se ha declarado con muerte cerebral, se encuentra con soporte vital y hay que cuidar los órganos porque muy probablemente ese paciente va a ser donante de órganos. Entonces, tenemos una clasificación de los procedimientos quirúrgicos urgentes. Una urgencia absoluta o emergencia, pues es cuando la cirugía se va a hacer para salvar un órgano, extremidad o incluso la vida y tiene que ser realizado en un tiempo menor a 6 horas. Si es urgente nada más, pues a lo mejor son enfermedades que sí ponen en riesgo el órgano, igual una extremidad o vida, pero no es no es como que tengamos que entrar para salvar al órgano que está afectado. En este caso, pues podemos realizar la cirugía entre 6 y 24 horas. Y aquí ponen sensible al tiempo, pues o sea que es un paciente que se encuentra estable, pero requiere la intervención y pues puede realizarse en días o semanas. Y pues si es programada, pues obviamente cuando el paciente ya esté listo para la cirugía, pues a lo mejor dice porque está trabajando, tiene que pedir trabajo, tiene que pedir permiso en el trabajo y todo eso, ¿no? Hay otro término que no entra dentro de la clasificación de quirúrgicos de urgencia, es la laparotomía exploradora. Esto se tiene que hacer cuando para determinar la conducta a seguir después de observar algunos hallazgos operatorios, una vez que ya se abrió el abdomen, en la que la cirugía inmediata, pues son en estados de emergencia, como ya les había dicho, que comprometen la vida, la función, y tenemos que evaluarlo en minutos. El paciente, ¿cómo va a llegar? Pues el paciente va a estar inestable, tiene lesiones vasculares, tiene datos claros de inestabilidad hemodinámica, tiene un deterioro progresivo rápido de las funciones vitales y pues aquí vamos a tener que realizar algunas maniobras de reanimación y puede ser que lleguen a ser insuficientes o que no causen nada en el paciente. Entonces, en estos pacientes, pues hay que hacer un breve interrogatorio, una exploración física pues, breve. ¿En qué nos enfocamos en estos pacientes? En pues la lesión si hay alguna lesión en la base del mesenterio, esto es muy característico. A lo mejor si trae alguna fractura o ruptura de una víscera sólida, puede ser el vaso o el hígado, son los principales que se ven afectados en estos casos. Si llega porque pues ha tenido un traumatismo, si llega por una herida que haya sido por arma de fuego o un arma blanca, o como les digo, por el caso de un aneurisma roto. En el caso de un aneurisma roto, el paciente va a llegar con un dolor muy intenso y pues va a tener un deterioro hemodinámico. En el caso de la cirugía urgente, pues en este caso la cirugía tiene que ser en las primeras 2 horas que ya fue admitido el paciente. Una vez que el paciente ya está estable, con el diagnóstico quirúrgico que se ha establecido, este paciente obviamente va a tener un deterioro progresivo, el paciente va a tener síntomas con datos de respuesta inflamatoria sistémica,
pero ya este paciente se encuentra estable hemodinámicamente y tiene una respuesta adecuada al tratamiento médico inicial. Entonces, esto nos permite hacer una historia clínica adecuada, una exploración física y realizar los análisis paraclínicos, ¿no? ¿Qué tipo de pacientes podemos encontrar en estos? Pues generalmente pueden ser pacientes con peritonitis secundaria, apendicitis aguda, alguna colitis aguda, diverticulitis o alguna úlcera péptica perforada. ¿Ok? Entonces, la cirugía temprana son en pacientes que están estables, que la cirugía tiene que realizarse o se realiza dentro de las primeras 24 a 48 horas y pues va a beneficiar al manejo médico que ya se le dio. Entonces, en estos pacientes que se les hace una cirugía temprana, no hay compromiso ni de la vida ni de la función de algún órgano. Entonces, este paciente, además de la historia clínica y todo lo que se realiza, también podemos hacer algunos otros estudios, como pues la radiografía, el electrocardiograma y más específicos, ¿no? Y podemos incluso tratar las comorbilidades para que al entrar al quirófano esté de la forma más estable y pues ya no tengamos problemas. Dentro de la cirugía electiva tenemos como dos categorías, la paliativa y la curativa. La paliativa es pues para remover algún órgano que está comprometiendo la vida, las funciones vitales o para disminuir el efecto de masa abdominal por algún tumor o lo que esté causando este efecto. La curativa es para limitar la diseminación de neoplasias y mantener los márgenes de la resección pues, de manera adecuada. También aquí entran la cirugía de second look. La cirugía de second look generalmente es para peritonitis, o sea, llega el paciente, entra de forma urgente al quirófano, resuelven lo que esté poniendo en riesgo la vida del paciente, pero no se resolvió la patología como tal. Entonces, una vez que ya entró el paciente, realizaron lo que tenían que realizar, lo sacan al área de cuidados intensivos y ahí se va a mantener. Puede que tenga el abdomen abierto o no, pero se va a mantener ahí hasta que el paciente esté más estable y pueda pasar al quirófano. De nuevo para pues pues sí, corregir el padecimiento de base que está afectando al paciente y se vaya bien. Luego, también los anestesiólogos tienen que evaluar los factores de riesgo que pueden causar náuseas o vómito en el periodo posoperatorio y también pre, porque pues van a causar broncoaspiración. ¿Por qué en el posoperatorio nos preocupa que tenga náuseas y vómito? Porque a lo mejor el paciente no ha terminado de reaccionar correctamente y pues ya en el posoperatorio no está intubado el paciente, sino a lo mejor le dejan una cánula de Guedel o ni siquiera eso y pues se puede ahogar ahí. Entonces, hay que tener en cuenta si nuestro paciente es mujer, las mujeres tienen mayor riesgo de tener náuseas o vómitos después de la cirugía. Si pues obviamente tienen algún antecedente de que presentan náuseas y vómito en el periodo posoperatorio. Si no son fumadores, los pacientes jóvenes también son más propensos a tener náuseas y vómito. En la anestesia general es más probable que cause náuseas y vómito en los pacientes, a comparación pues si utilizamos nada más local o regional, ¿no? También los anestésicos volátiles y el óxido nitroso. De hecho, el óxido nitroso ya ni siquiera se ocupa. Son también los anestésicos, o sea, los anestésicos inhalados pueden causar mayor riesgo a que tenga náuseas y vómito. Y si se dan opioides posoperatorios, a lo mejor el paciente no está teniendo una buena respuesta al trauma y pues tienen que administrar opioides y estos opioides pueden generar que tenga vómito el paciente. También en las cirugías que son muy largas, el paciente igual, pues mientras más larga sea la operación, más anestésico van a usar.
Mientras más anestésico va a usar, más aumenta el riesgo de que pues, en el posoperatorio el paciente tenga náuseas y vómito. Y pues en general en las cirugías que pues son gastrointestinales, el paciente incluso antes de que llegue, pues incluso antes de la cirugía, pues va a tener náuseas y vómito, ¿no? También pues hay que tener en cuenta que el estado de asa en el que llega, el ciclo menstrual de si es mujer y pues como les digo, preguntar si antes de que, o sea, cuando se le hace la historia clínica, se le pregunta al paciente si ha tenido intervenciones, qué tipo de anestesia tuvo, cómo respondió a ella, si sabe si dentro de la cirugía tuvo alguna complicación después, cómo se presentó y todo eso. Ahora, tenemos a la escala de Glasgow, que pues esto es nada más para la exploración neurológica, si el paciente pues, para evaluar el nivel de conciencia del paciente, ¿no? Ya les había dicho qué rangos son los aceptables. ¿Quién me quiere repetir con qué rangos va a entrar al quirófano paciente? En qué, si tiene un valor de qué no va a entrar, de si va a entrar, qué le vamos a hacer. Astrid, tú dime. Astrid, a la una. ¿Sí me están escuchando o no? Creo que Astrid no está. Ah, no, sí está Astrid. Astrid, dinos lo del puntaje de Glasgow. Ya se los dije. Maite. Astrid, abriste el micrófono, no sé si vas a hablar o no. Creo que tiene problemas. Maite, dinos. De 3 y de 8. Ay, no sé quién habló, pero escucho muy cortado. ¿No me escucha? No sé quién Viri. está hablando. ¿Quién está hablando? ¿Maite? No, te escucho entrecortada, no sé si solo yo. Claro, andas por ahí. Sí, Viri. Dinos, Caro. ¿Podrías repetir la pregunta, Viri? Es que se está trabando un poquito mi internet. Les había dicho en la exploración física cuando hablé de la... Ah, Maite ya levantó la mano. Maite, pero es que creo que te escuchas medio entrecortada. A ver, intenta hablar. No, Maite, te escucho muy entrecortada. Bueno, Caro, la pregunta era que cuando yo les dije lo de la exploración física y les hablé de la exploración neurológica que teníamos la escala de Glasgow para evaluar el estado de conciencia del paciente, ¿qué puntaje era el menor aceptado? Obviamente, ¿cuál es el más alto? Y les mencioné un puntaje exacto, que si
el paciente tiene un menor puntaje a este número y vamos a considerar a ese paciente que estaba en un estado exacto y teníamos que hacer otro procedimiento. Era de 8, ¿no? Ajá. Si el paciente tenía un puntaje menor a 8, pues que íbamos a considerar que el paciente pues estaba en estado de coma, ¿no? Y que iba a necesitar. Que se intube al paciente para proteger la vía aérea. Ajá, apoyo ventilatorio. Y es que no, es que te digo que se me está trabando el internet. Ok. Eso, intubación. A ver, Astrid, ponnos ahí en el chat cuál era el puntaje menor aceptado. ¿Y cuál era el puntaje más alto? Astrid, a la una. O Maite, igual, si puedes escribirlo ahí, pues escríbanlo. O ya, quien sea. 3, no. El puntaje menor aceptado es de 3. O sea, si el paciente trae menos de 3, pues ese paciente ya está casi muerto, ¿no? No lo vamos a meter a quirófano. Si trae menor a 3, o sea, si trae 3, a lo mejor podremos considerarlo para que entre al quirófano. Tal vez. Hay que evaluar a como que en qué estado está, por qué está llegando a nosotros con ese estado. Pero pues sí, menor a 8 puntos, recuerden que pues, ya el paciente considerado que está en coma, igual va a necesitar intubación y pues el puntaje máximo pues es de 15 puntos. Ya nada más vemos las escalas y nos vamos. Mañana seguimos, ¿va? Otra escala que tenemos es la escala de la evaluación del dolor, que es la Critical Care Pain Observation Tool, CPOT. Esa es su abreviación. Entonces, aquí vamos a evaluar la expresión facial del paciente, si se encuentra relajado, a lo mejor está tenso, o si obviamente está expresando su dolor. Entonces, aquí, de acuerdo a como lo veamos, le damos una puntuación, la mayor puntuación es de 2, ¿no? Evaluamos también los movimientos de los miembros. Si no puede realizar los movimientos, o sea, que ya está todo ahí tirado, no se puede mover, pues le ponemos 0, ¿no? Si o sea, puede hacer algún tipo de movimiento pues, con la mano, extremidades, pues le damos un punto. Si pues está agitado, pues porque le duele algo, lo vemos como que inquieto, retorciéndose, pues le damos 2 puntos. Evaluamos también la tensión muscular. Si está relajado, pues no le damos ningún punto. Si está tenso, le damos un punto. Y si está muy tenso, rígido, le damos 2 puntos. Porque pues a lo mejor ya está entrando incluso en shock. La adaptación al ventilador, pues sí, está bien adaptado. Si tose, pero tolera el ventilador, la ventilación, es un punto. Si lucha contra el ventilador, pues 2 puntos, porque obviamente ahí no necesita un ventilador. Si habla en tono normal o no habla, le damos sin ningún punto. Si puede tener suspiros, gemidos de dolor, lo que sea, le damos un punto. Si está pues ya gritando, está llorando porque le está doliendo realmente, le damos 2 puntos. Para la evaluación de la vía aérea tenemos la clasificación de Malampati. Entonces, tenemos 4 grados. El grado 1, pues es donde está todo perfecto. O sea, vemos casi la epíglotis ahí. Entonces vemos al paladar blando, las fauces, la úvula, los pilares. Y pues no vamos a tener ningún problema para intubar a este paciente, ¿no? O sea, entra casi directo
la sonda, ¿no? En el grado 2, pues vemos el paladar, las fauces y la úvula, pero aquí pues la lengua ya está como que obstruyendo un poquito más, nos va a costar un poquito más de trabajo, pero pues se va a poder intubar. En el grado 3 se ve el paladar blando, las fauces, la úvula, pero pues aquí ya casi no vemos nada. Entonces, aquí ya nos va a costar bastante intubar a este paciente. En el grado 4 únicamente vemos el paladar blando, no vamos a ver la úvula, las fauces, nada más vemos esto. Entonces, aquí es casi imposible intubar a este paciente. Tenemos la escala de Lemon, muy pocos la mencionan. En la escala de Lemon hace referencia primero a look, mirar, o sea, si trae algún trauma facial, si tiene incisivos prominentes, la barba, o sea, es que no les quise poner tanto porque, pues, no, eso no creo que se los pregunten, pero también dentro de anestesia, pues, evalúan la distancia entre guioides mentón, la distancia tiromentoniana, cuánto se puede abrir la boca, y eso hace referencia a lo de la barba, o sea, qué tanto puedes mover el cuello. Si la lengua es grande, y pues como ya vimos en Malampati, si la lengua es muy grande, pues no vamos a ver nada y pues va a causar problemas para la intubación. La E de evaluar la regla de 3-3-2, que pues tienen que haber distancia, o sea, con la mano vemos cuántos traveses de dedo tiene que haber. Entre los interincisivos tiene que haber 3 traveses. Entre ioides y mentón igual tiene que haber 3 traveses. Y entre tiroides y ioides debe haber 2 traveses. Aquí también entra la evaluación de Malampati, pues ya se las expliqué cuál es. Y entra también aquí. Si hay alguna obstrucción, porque a lo mejor hay algo que esté en la vía aérea, pues tenemos que quitarlo antes, tratar de quitarlo antes de entrar a la vía aérea, porque si no, pues ahí vamos a hacer algo muy feo. Si hay edema, si los tejidos blandos están inflamados, igual hay que evaluar, porque si los tejidos blandos están inflamados, igual causan obstrucción y pues van a tener problemas para intubar. En el cuello vamos a evaluar la movilidad, que si se puede quedar fijo, y lo que ya les había explicado, que no creo que se les pregunten, que es la distancia tiromentoniana, la distancia ioides-mentón, etc. O sea, aquí hay que evaluar qué tanto podemos extender el cuello. Mientras más lo podamos extender, mucho más fácil va a ser la intubación para nosotros, ¿ok? Tenemos otra escala, que es la escala de Cormack-Lahane. Igual, aquí va en grados, llegamos hasta el grado 4. En el grado 1 tenemos una visualización completa de la glotis y está muy bien, o sea, tiene una apertura normal, y ahí pues va a poder pasar el tubo de intubación de la manera más bonita, ¿no? En el grado 2 no está tan, o sea, no vemos tan, sí se ven las estructuras, pero el orificio no es tan amplio, entonces aquí pues va a costar más trabajo con introducir la cánula de intubación. Y pues nada, en el grado 3 únicamente podemos ver la epiglotis, va a ser difícil la intubación. Y en el grado 4, pues la lengua no nos va a permitir ver lo de la glotis ni nada. Entonces aquí la intubación es casi imposible. Otra evaluación que tenemos que tener en cuenta antes de que entre al quirófano es la evaluación de la coagulación, pues por obvias razones. Vamos a abrir, va a haber sangre y esto también va a afectar al anestesio. Entonces, como ya les había mencionado, hay que evaluar los tiempos de coagulación
y la hemoglobina. Entonces, ¿en cuánto les había dicho que tenía que estar la hemoglobina? Si el paciente tenía algún tipo de padecimiento, para que lo podamos meter al quirófano. Rápido, niña, se nos acaba el tiempo. Bueno, no se nos acaba el tiempo, para mí se me hace tarde. ¿En cuánto lo consideramos anormal? ¿Cuándo vamos a cancelar la cirugía? Pacientes con alguna enfermedad cardíaca. ¡Ah, ahí están! No me había dado cuenta. Bueno, ya, para que se acuerden. Ahí están. Finalmente, pues la escala de Goldman. Esta escala, pues, evalúa el riesgo cardíaco, ¿no? En la historia clínica, si el paciente es mayor a 70 años, le vamos a dar 5 puntos. Si ha tenido un infarto en los últimos 6 meses, le damos unos 10 puntos. Si tiene en el examen físico, en los riesgos cardíacos, algún galope o algo en estenosis aórtica, pues ahí, dependiendo de lo que tenga, vemos si le damos 11 o 3 puntos. También en el electrocardiograma hay que ver si tiene un ritmo no sinusal o alguna alteración en el electrocardiograma, pues le damos 7 puntos. O ahí vemos qué es lo que tiene. Lo máximo que se le puede dar es ahí 7 puntos. En el estado general, pues obviamente tiene que tener una saturación mayor a 60 milímetros de mercurio, y lo mínimo que se le acepta es 50 milímetros de mercurio. El potasio tiene que ser mayor a 3 miliequivalentes por litro. Y todo eso, pues hay que ver igual que la función renal esté lo mínimo, porque como ya les había dicho, pues el anestésico al final de cuentas es un medicamento que sigue pues el mismo proceso, va a ser procesado por el hígado y va a ser eliminado por el riñón. Entonces, si nuestro paciente tiene alguna alteración renal, nosotros lo podemos perjudicar más si no tenemos cuidado con el anestésico que se utiliza. ¿Ok? Y ya en la cirugía, pues si la cirugía va a ser intraperitoneal, intratorácica o aórtica, le damos un puntaje de 3. Obviamente, a lo mejor si pues la cirugía es programada, pues igual, menos de 3. Y una cirugía de emergencia le damos los 4 puntos. Lo máximo que puede tener un paciente son 53. Ok, dependiendo del número de puntos que tenga, lo vamos a estratificar en lo de las clases 1, 2, 3, 4. Y ya, vemos el riesgo que tiene de tener muerte cardíaca o complicaciones graves. Obviamente en la clase 4 el riesgo pues es muy alto y hay que igual comunicárselo pues al cirujano. Hasta ahí le vamos a dejar porque ya me tengo que ir. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? Niñas. Yo tengo una Creo Viri, que pero no, no sé si Viri. sea muy Claro, tonta. no tiene dudas. A ver, Maite. ¿No me escuchan? Ya te escucho. Ah, que yo tengo una, pero no sé si sea muy tonta o así. A ver. Pero cuando iniciaste en las definiciones, definiste analgesia y mencionaste que podía ser natural, o inducida, algo así. Entonces, ¿cómo natural? ¿Analgesia te dije natural? No, no. Ajá. O no sé si la entendí mal. No, no me acuerdo, no. No dije eso, ¿sí? O no sé, otra vez lo entendí mal. La definición decía algo así y al final decía natural Vamos o a ver. inducida, no sé si yo lo capté mal. Ah, ya lo cerré. No, aquí está.
A ver. No, mira. Analgesia. No existe sensibilidad del dolor. Ah, sí, natural o inducida. O sea, como les había mencionado, hay algunas hierbas que pueden ingerir los pacientes y pues sí, ajá, Ok. a eso hace referencia. Sí. A lo mejor, no sé, Sale, vale. es más común en los pacientes que pues son de áreas donde se pueden conseguir este tipo de